¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Los Panama Papers fue un asunto bastante escandaloso en todo el mundo y hoy tenemos la posibilidad no solo de revisar qué ha pasado con esas filtraciones, sino de enterarnos cuál fue el origen de esa filtración, cómo se organizó el equipo de 370 periodistas en todo el mundo para investigar los datos que estaban en esos documentos y luego cómo algunos de los periodistas que hicieron la investigación sufrieron represalias bastante serias. Hoy hablaremos de los Panama Papers y del fantasma de la ópera detrás de esos documentos. Comenzamos. Scott Brostein, journalist, American journalist living in Panama. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you for inviting me. You just published with Rita Vasquez this book, Dangerous Societies, the vaccine of the Panama Papers. Why writing this book just now? Why publishing now? Yeah, we were involved in the Panama Papers project, and right from the start, we knew that it was going to be a massive project. There was a huge amount of data. There was so many journalists involved, more than 300 journalists, more than 100 media organizations. And so we felt it was important to document what happened. Meta-journalism? What's that? Meta-journalism? Journalism more than journalism or journalism over journalism? Yeah, I mean, it was the total coverage around the world, with websites, TV stations. You know, in Mexico, it was very big news in Mexico. There was around 300 Mexicans in the data. There was 2 media organizations from Mexico involved. And so it was the lead story in almost every country in the world for about a month. And so we knew that impact was going to be huge. And so we felt that, because early on in the project, we felt that there was kind of an anti-Panama theme developing among some of the journalists. And at the same time we were collaborating with them, we also thought it was important to defend the country, to make sure that people knew that this wasn't just a Panama problem, and it wasn't all Panamanians involved in this. I mean, for example, my wife is in the data. She's a lawyer. And she's not a bad person. And a lot of the comments that we were hearing from some of the journalists made it seem that the problem was a Panama problem. Yeah. And we felt that was a bit unfair. And it'd be like blaming all of Mexico for drug trafficking. Well, all Mexicans aren't involved in drug trafficking. Stigmatize a country or a society. Exactly. And this book helps to not do that. It explains that, but it also holds people accountable who need to be held accountable in Panama, because bad things happened in Panama. The law firm was engaged in bad behavior. They were involved with drug traffickers who they knew were drug traffickers. And they pursued journalists and most of the teams that were working. Right. Tell me the origin. I mean, Mexico is not very clear where this leak came from. How do you got these papers? Right. How the team, 370 journalists working on that, how this enormous team started working? Tell me the origin. Yes. Well, we're not clear where the data came from either. Okay, nobody is. It was an anonymous source who leaked it to a pair of German newspaper reporters. And those German newspaper reporters knew right away that this story was too big for them. And so what they did was they contacted a nonprofit organization called the International Consortium of Investigative Journalists. So Swedish, or what is it's based in New York. Based in New York. But its director is from Argentina. Its top official is from Australia. So it's a cross-section of journalists from around the world.
and they have connections at various media organizations, and they conduct large-scale financial investigations. And so they started, once they got a hold of the data, they put together a database that was searchable, and they created a secret, kind of like a Facebook page for the people involved in the project. The data was 2 terabytes, more or less. Yeah, it was 11.5 million documents. Oh. So it's the largest, by far, leak in history. And this was by far the largest investigation in journalism history. And do you know how did they choose this 370 journalists? Who are these journalists? Why these journalists? They had a lot of contacts. And then, for example, for La Prensa in Panama, they contacted the head of our investigative unit, and they asked him if he would like to be involved in the project. And he had to sign disclosure forms. Okay. And everybody who was involved in the project had to agree to keep it secret. And so during the time of during the research. investigation, and the way we could approach the firm was regulated, the way we could approach clients was regulated. Do you receive all the data or just the data of the country you were working No, on? we received all the data. All the data. And so you so- know what happens in France and what happened in Australia and Mexico and Panama. Exactly. And, Okay. and that was what the Facebook page was for. So there was different sections for each country. And Panama had a section, Mexico had a section, the United States had a section. And then as you looked through the data and you found things, you could go into that country's group and make a posting. And so if I would find somebody from Mexico, I would go in and post in that group, and then the Mexican journalists could investigate it. And so that was the most useful part of the project, because a lot of the cases didn't just involve one country. They involved several countries. Oh. For example, I worked on a story about an Italian firm named Finmeccanica that was involved in some questionable activity in Panama, but also in India. So we shared with the Indian group, and their activity went through Ireland, so we worked with the Irish newspaper reporters to investigate that story. Why do you call this book Dangerous Societies? Are you talking about our society? Mm-hmm. Are you talking about enterprises? Right. What kind of societies are dangerous? In Spanish, it has a few different meanings. And so that was, I think, the goal of the title was to talk about the danger that was omnipresent in the project. And so the relations between the Mossack Fonseca and La Prensa was a dangerous relationship. The partners in the law firm were dangerous partners. And so it has that connotation. My wife How and I... dangerous are they? I mean, They dangerous. kill people, they hit people, they... For the Russians who were involved, because Vladimir Putin was a target of this investigation, for those journalists, the danger was real. Real. I mean, Vladimir Putin is a violent person. He's killed many journalists. And so the people working on that story literally took their lives in their hands. In Africa, they were reporting on brutal dictators. And so the African journalists faced a lot of danger working on this, massive threats. My wife and I were threatened. We never What kind of threat? Mostly on Facebook and Twitter. People posted messages on Twitter that were retweeted by the law firm. Any danger from a society in Mexico? Mexican journalists face so much danger. I'm not sure if they faced any additional danger as part of this project, but it certainly didn't help their cause. I mean, in Mexico, I have so much respect for Mexican journalists, because literally every day they put their lives on the line to make their country a better place. And you know, the recent death of the journalist Javier Valdez. who shared, you know, it hit home for me, because he was an author at Penguin Random House who published my book. I know. And when I heard that, it struck me so deeply that here was a guy, and he wrote a month before his death, "I'm probably going to die." And the guy kept showing up for work. I mean, Scott, this is a global phenomenon. Money laundering, organized crime, and this kind of global phenomena endanger
societies. The other way around, the other way of the equation. I will ask you how these offshore accounts, these procedures, financial procedures, endanger society. How do you see it structurally? And my wife has a better figure than I do, but we're talking about trillions and trillions of dollars hidden in the offshore industry, hidden in what they call black money. And that's money that doesn't get taxed. That's money that people have that they keep secret. And the problem with that is that when you have so much of the world's wealth hidden and so much of it concentrated, the rest of society ends up paying more than their fair share. And so you look at problems like, why don't we have better schools? Why don't we have better roads? Why don't we have better health care? When you have that much money hidden in a secret banking system, the secret global economy, it puts stress on the rest of the world. And for example, the Mexicans that were in the data are some of the richest people in the country, some of the most politically connected people in the country. Why aren't they paying taxes? Why aren't they paying their fair share of taxes? It's a question that when you look at your schools and you say, why aren't they better? That's the answer. When you look at your roads and you see potholes because the government doesn't have money to fix it, that's the answer. When you have a judicial system that doesn't have the resources to find the murderers of journalists, that's the reason. And that's repeated not just in Mexico, but in Africa. You're talking about tax evasion, money laundering, but you have drug traffickers there. Drug traffickers. Prostitution dealers. You have politicians. I mean, everything mixed. Athletes. Leo Messi was in the data. Oh. You know, the most famous soccer player in the world. So you had a complete cross-section of society. And the one thing they had in common, they all have a lot of money. Tell me, Scott, what happened after the leak, after this journalistic walk? Do you see changes in Peru, in Argentina, in Mexico, in France, in Russia? I mean, is any case that you can rescue and say, well, we changed things? The effect of the Panama Papers is not going to be a bomb. Okay, when it came out, it had a big impact and people expected change right away, but that didn't happen. And I think there's been some disappointment. It was a media cycle, at the end, almost nothing. But that's the media's perception of how things are. As I've been watching what's been going on globally, there are things happening that you might not be aware of. But for example, the European Union right now is considering classifying the United States as a tax haven, because a lot of the practices that we've seen that used to occur in Panama have now shifted to the United States because the United States has refused to implement some of the standards that Panama and other smaller countries have been forced to implement. And so now you see business gravitating to the United States, and the European Union is thinking about classifying the United States as a tax haven. That may not be front page news. Do you think this is the most important thing that happened? Well, it's part of this global shift. Yeah. You look at the Odebrecht investigation that's centered in Brazil, but involves a dozen countries across the world. Is there any link between the Odebrecht and the Panama Papers? Odebrecht had a department within their organization solely dedicated to paying bribes through shell companies. And for example, the lead story in our newspaper's coverage of the Panama Papers focused on Odebrecht. You were saying that Panama has been stigmatized. The offshore industry goes as well. Which are the places that should be stigmatized too? Well, I Bahamas, think I mentioned the one that should be stigmatized, and US. it's my country, because the U.S. has so much economic power within the world that if the U.S. wanted to solve this problem, the U.S. could do it. And you ask yourself, and I ask myself on a daily basis,
Would you Why doesn't the imagine U.S. do that? Donald Trump pushing to resolve this? Donald Trump has often said he wants to build a wall. And I Against often offshore say, account? I often say that we should be building bridges and not walls. Because you look at the success, the most successful anti-corruption investigation in the history of the world has been the Odebrecht investigation in Brazil. And that involved cooperation by journalists and judicial authorities in a dozen countries, including the U.S. Let me finish with one last question. Sure. Global journalism is a new thing. Exactly. How do you define global journalism? What is global journalism? How gonna be global journalism? I think global journalism is journalists realizing that collaboration and not competition is the future of their profession. Because there are so many issues now that are global that you can't cover them adequately in just one place. And I'll give you a great example. Mexico right now is dealing with a president accused of using spy equipment from Israel named Pegasus. Panama's president, past president, is under indictment for using that same equipment. And so as we've toured Mexico this week, we've spent most of our time talking about our book, but a great deal of our time has been spent talking about Pegasus, Panama's experience, and that collaboration between journalists where we're sharing information with Mexican journalists are sharing information with us, that strengthens the stories in both countries. And now Mexico is going to face more pressure because Panama indicted their president for using that equipment. And Panama's case against its president is going to be stronger now that Mexico is looking into that. Do you remember Spider-Man? Yes. Do you remember the boss of Peter Parker? Yeah, Claire. It was very vertical. See? Because a journalist gives big orders. Right. Always with the cigar. Uh-huh. This is the kind of journalist that I see when I was a boy. Right. I mean, very vertical. Mm-hmm. And now we are seeing this kind of horizontal journalism. Exactly. Tell me, when that happened, and why it's happening, and how Panama Papers or WikiLeaks are helping to this change? It's amazing, too, because I started my journalism career, not to date myself, but we had a computer, but we didn't have the internet. And you know, nowadays I can't keep up with new technology. Sometimes I feel like a dinosaur. But the first thing I check in the morning isn't a newspaper, it's my Twitter feed. And I'm looking at what happened in Australia overnight to get the latest news on things happening with their tax regulations. And I'm keeping track of China and India, and I'm using Twitter, and I'm on Facebook, and finding all these stories from different media, because the world has changed. And if journalism doesn't change with it, we're not serving our readers. And so our readers might end up with global companies. You know, people don't necessarily work in their hometowns anymore. You know, one day you might be working in Mexico, and the next day you might be working in Australia if your company gets sold to a multinational. And people are becoming more global. And with the internet, the world has kind of come to your doorstep. And you can find information throughout the world so much easier, and journalists have to be aware of that. And journalists have to, that's why I talk about building bridges. We have to work together to serve our audiences and to give them that perspective, because if we don't provide it, they're going to find it in other places, and those places might not be as reputable, which we saw in the United States in the last election. Scott Burnstein, thank you very much. Very Thank you for having me. light conversation, and I think that we haven't seen everything about the Panama Papers. I hope you not. said it's a long and very slow process. Mm-hmm. Thank you for your job in this, and thank you for writing this book. I think it's very helpful for journalists, but for general public too. Vamos ahora a corte y regresamos para hablar con otros periodistas involucrados en los Panama Papers
y para completar para usted la mirada alrededor de este asunto. No se vaya, regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral para ampliar el radio de la conversación. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir a los invitados, a la invitada, que se presenten a sí mismos. Comenzamos con Rita Vázquez. Rita, bienvenido. Bueno, mi nombre es Rita Vázquez. Yo soy periodista del diario La Prensa de Panamá, donde ocupo el cargo de subdirectora del periódico. También participé como parte del equipo de los Panama Papers, de la investigación que se hizo como parte del grupo panameño. Te tocó ser de las primeras. Sí. Bueno, Panamá no fue invitado a formar parte de este proyecto desde el inicio. Pienso yo que por ser Panamá un lugar tan pequeño, se pensaba que tal vez se podría filtrar algo, ese tipo de cosas. Pero luego el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación contactó al director asociado y director de la unidad de investigación. Y por yo ser abogada y con experiencia en la industria offshore, yo viví 4 años en las Islas Vírgenes Británicas y luego hice mi práctica también en Panamá. Decidieron que yo tenía que formar parte de esta investigación. Así es como entramos. Le doy la bienvenida a Edgar Morin, ya ha estado con nosotros, periodista investigador, me da mucho gusto, le toca presentarse. Gracias. Bueno, yo soy antropólogo y lo que he encontrado a raíz de que trabajé algunas cuestiones sobre el tráfico de drogas, pues es que hay una parte muy importante de esto que tiene que ver con el lavado, con el ocultamiento y con estos procesos, digamos, de integración del dinero sucio a la economía. Entonces, bueno, el asunto de los papeles de Panamá es también muy importante en esta visibilización, digamos, de parte del fenómeno, porque finalmente estaríamos hablando de prácticas de delincuencia organizada. Tengo aquí conmigo los periodistas que más respeto en mi país. Le doy la bienvenida, Raúl Olmos. Gracias, Ricardo. Yo participo en la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Soy autor de un libro que me parece que aborda el asunto financiero y de dinero sucio de una manera distinta, que es el imperio financiero de los legionarios de Cristo. Y me he dedicado en los últimos meses, en el último año, a investigar el dinero sucio de Odebrecht en México, el gran caso Odebrecht en México, la corrupción. Y participé en el proyecto de Bahamas Leaks, no estaba en el proyecto de Panama Papers, pero me he interesado mucho en el asunto de las empresas offshore. Yo creo que Odebrecht es un gran ejemplo de cómo se utilizan estas empresas para transferir dinero sucio, para hacer operaciones oscuras, y yo creo que esta es la aportación que puedo dar en el asunto. A ver, el libro de Sociedades Peligrosas nos permite recorrer varios ángulos de lo que llamaba Scott y ahora tú, Rita, esta industria offshore. Cuando vemos el crimen organizado, y aquí lo hemos tratado contigo, siempre tiene 3 patas, ¿no? Un nivel de consumo muy importante. Si el consumo desapareciera, desde luego el problema dejaría de ser grave, ¿no? Problema de armas, ¿no? De tráfico de armas. Pero el tercero y quizá el fundamental es el aspecto empresarial. Y ese aspecto empresarial está muy ligado a estos paraísos fiscales. De ahí que los Panama Papers en México se revelaron como una fórmula que permite mirar esa tercera pata que desde aquí, por cierto, la hemos mirado muy poco. Yo quisiera, lo primero es pedirte que profundices en esto. Si yo hablo de Panama Papers y te digo narcotráfico, México, crimen organizado, ¿cuál es tu aproximación? Bueno, en este caso particular que ocupa una firma de abogados ubicada, sus oficinas principales en Panamá con abogados panameños, ellos facilitaban la creación, constitución de vehículos offshore en diferentes niveles a personas que se dedicaban a actividades ilícitas. En el caso, por ejemplo, de narcotraficantes, ellos tuvieron clientes como Caro Quintero, y de hecho en el libro se cuenta la historia de cuando inclusive Jorgen Mossack llegó a decir: Caro Quintero hace ver a Pablo Escobar como un bebé. Caro Quintero recientemente. No, hace años. En los años 80, en los años 80, cuando lo detuvieron. Exacto, cuando era cliente de la firma. Entonces, ahí uno ve la complicidad de la firma
o de los abogados de la firma, sabiendo realmente que sus clientes eran personas que eran criminales. Cuando tú tienes un perfil de clientes como Caro Quintero, como Muammar Gaddafi, como Bashar al-Assad, como tantos otros traficantes, Vladimir Putin, que no lo hizo directamente a Israel, pero sí a través de sus testaferros, y tienes esta clase, este perfil de clientes, realmente tú te preguntas cómo llegan todos ellos al mismo lugar. ¿No hay una suerte como de hipocresía de perseguir el crimen organizado y no perseguir los vehículos a través de los cuales lavan el dinero? Por supuesto. Y digamos que quizá una de las muestras más importantes de esto sea que ese tipo de delitos no son considerados delincuencia organizada, cuando, pues si revisamos el caso como aparece en el libro, pues tiene todos los ingredientes de esa Silvestre delincuencia. Gordillo está perseguida por delincuencia organizada porque el sindicato le pagaba su tarjeta de crédito. En México sí podrías perseguir a alguien por crimen organizado que haya hecho este tipo de operaciones. Claro, es que solo el Bester le ha ocurrido, ¿va? Digamos que para el caso mexicano lo que se encuentra, pues hay un uso discrecional, digamos, de esta aplicación. Yeah. Pero revisando, digamos, la historia de tanto el libro como del caso de los papeles de Panamá, pues lo que se encuentra evidentemente es también un asunto de voluntad, ¿no? Falta de ella. Caro Quintero, políticos en activo, pero también órdenes religiosas. Sí. ¿No? Tú te dedicaste a perseguir la traza financiera de la orden religiosa, yo diría, más importante de México, porque tiene vínculos con la clase política y empresarial más relevante del país. Entonces, tiene mucho poder. Tú dices, no trabajé para Papers, pero sí hiciste esta investigación. También los legionarios utilizan cuentas offshore. Claro, meses antes de que se hiciera público los papeles de Panamá, por ahí de noviembre de 2015, yo publiqué el libro y hacía referencia a un conjunto de empresas que los Legionarios de Cristo habían establecido precisamente en Panamá. Cuando brotó el asunto de los papeles de Panamá, me doy cuenta que el esquema era idéntico al que habían seguido ellos. Creaban una empresa, ocultaban los verdaderos nombres de los accionistas, las transferencias las hacían a empresas inexistentes, a paraísos fiscales, y estas empresas servían como operadoras de colegios, adquirían inmuebles, una gran riqueza que se transfería a través de eso. Y lo insólito era que no se trataba de prestanombres solamente, o sea, que participaban directamente los jerarcas de la congregación religiosa. Ahí vemos en papeles establecidos en Panamá el nombre de Marcial Maciel, el nombre de Luis Garza, el segundo de la jerarquía. En fin, hay presencia ahí y afán de ocultamiento de recursos de una congregación tan poderosa como los Legionarios de Cristo. A mí me parece muy relevante porque esto demuestra que no solamente es la clase política y empresarial la que recurre a estos esquemas de ocultamiento, ni tampoco el crimen organizado. Yo digo que la corrupción que utiliza estos mecanismos llega a nivel del deporte, a nivel de la religión, a distintos niveles de la sociedad. En ese momento decía Scott, ahorita que Panamá, país, vivió estigmatización. A ver, ayúdame a entender qué hace que un país pueda ser propicio, fértil para la industria offshore y qué podría hacerse para evitarlo. Los vehículos offshore en general, todos tienen un fin legítimo, que es básicamente la protección del patrimonio y la planificación de sucesión. También hay casos en donde este tipo de vehículos, sociedades anónimas, por ejemplo, sirven para proteger los derechos fundamentales de aquellos que viven en minorías. El caso, por ejemplo, de, digamos, las parejas del mismo sexo, donde hay países donde no se les reconoce como cónyuges y ellos no pueden establecer patrimonio en conjunto. A través de estas sociedades anónimas pueden hacerse. Simplemente se crea una sociedad anónima en la que cada uno es un accionista y su patrimonio no surge. No toda sociedad offshore es ilegal y mal usada. Las sociedades offshore no son ilegales. El problema es el uso que se le dé. Ahora, es un vehículo propicio para usos ilegales. A ver, muchos decían, mire, es que yo tengo un yate y ese yate tiene que pagar una renta en dólares. Entonces, mejor lo que hago es, hago una empresa, pongo el yate a nombre de esa empresa, le pongo dinero a esa cuenta y así es como se paga.
y decían, me están acusando de manera injusta. Scott decía que tú tenías también una cuenta offshore de ese tipo. No. A ver, ¿cómo distingues una cuenta offshore ilegal de otra que es legal a partir de su Es muy fácil. Cuando el proveedor del servicio hace su debida diligencia, conoce a su cliente y sabe para qué se va a utilizar esta sociedad o este fideicomiso o cualquier otro vehículo que se vaya a utilizar, estos riesgos no existen. El problema es cuando o no lo hacen o sabiendo para qué lo van a utilizar y saben que lo van a utilizar para fines ilícitos, aún así lo proveen. En el caso de la firma Mossack Fonseca se comprobó a través de numerosos correos electrónicos a los que tuvimos acceso que en la mayoría de los casos, cuando ellos tenían clientes que hacían actividades ilícitas con estas sociedades o fideicomisos o cualquier otro tipo de vehículo, ellos sí sabían quiénes eran sus clientes y qué tipo de sabían actividades. que eran Claro. agentes ilegales. Claro. No, ¿quién no sabe quién es Caro Quintero en los 80? Y ellos lo sabían. Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de una firma de abogados en Panamá y esta historia se cuenta claramente en el libro porque además tuvo episodios bastante bizarros. Una firma de abogados panameños, jovencitos, que creaban sociedades a diestra y siniestra, le crearon sociedades al expresidente Martinelli a través de esta firma de Mossack Fonseca, pero resulta que un año después de que se sale a la luz pública de que ellos están relacionados con el presidente, es que la firma se da cuenta. Eso es surreal. Ahora, ¿por qué no tienes una industria así de potente en Perú? ¿Por qué no tienes una industria así de potente en Kenia? Bueno, ¿Por qué porque sí la tienes en Bahamas? ¿Por qué sí la tienes en Panamá? ¿Cuál es la característica? Porque particular? existen legislaciones. Por ejemplo, en Panamá, la ley de sociedades anónimas permite la creación de este tipo de sociedades que no tienen que operar en Panamá. Las sociedades anónimas de Panamá pueden operar en Panamá como pueden operar en el extranjero. El sistema impositivo de Panamá es territorial, lo que quiere decir que cualquier renta generada fuera del territorio panameño no paga impuestos en Panamá. En Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, las sociedades que ellos utilizan, que se llaman IBCs, esas sociedades no pueden operar dentro de Islas Vírgenes. Por tanto, tampoco pagan impuestos en Islas Vírgenes. Entonces, este es el modelo de negocio que muchas jurisdicciones, incluyendo Delaware y Nevada, utilizan para ofrecerle a las personas que necesiten hacer uso de este tipo de vehículos. A mí me gustaría lanzarles, Edgar, Raúl, la misma pregunta que le hacía yo a Scott hace un momento. Esto fue un cañonazo mediático. Días y días y días de nombres en los periódicos de todo el mundo. Fue un tsunami de información. Pasó el tiempo, estamos hoy del otro lado del ciclo mediático. Yo quisiera saber qué consecuencias observan de estas investigaciones y desde luego me gustaría que hicieran énfasis en México, ¿no? Porque yo veo que algunos países sí han perseguido a sus políticos corruptos o a los lavadores de dinero, pero no sé cómo estamos en México. Me guardo estas dos preguntas, vamos a corte y regresamos para que nos hablen de las consecuencias, es decir, de la impunidad que algunos han logrado mantener después de los Panama Papers. Regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de los Panama Papers y bueno, esto está interesante por todos los costados. Consecuencias, Raúl. ¿Hubo? ¿Hay? Hubo consecuencias. El SAT dice que recuperó dinero a raíz de la publicación, pero no hubo consecuencias. ¿Cuánto recuperó? No recuerdo el monto, Yo pero leí ellos como 400 millones de pesos. A partir del Panama a Papers. partir del Panama Mira, no Papers, está mal. lo cual es Varias escuelas, una por lo menos repercusión dos, positiva, podrías claro. construir grandes, ¿no? Hubiéramos esperado otro tipo de acciones además, ¿no? Digo, si efectivamente hubo evasión, ¿Y alguien fue a como la está cárcel? comprobado, ¿Alguien fue a la cárcel? Hasta ahora, nadie fue a la cárcel. hasta ahora no, aquí no. ¿Alguna organización criminal ha sido descubierta? El hecho de que se haya comprobado de que hubo evasión, tuvo que haber habido alguna repercusión penal, Claro. y esa no hubo. De hecho, hay un boletín, digamos, del SAT y de Hacienda a partir del segundo bloque que se saca de los papeles, donde hacen como este corte, son 30 personas, se recuperan estos millones y bueno, se respeta la secrecía de la investigación y entonces hasta que haya un resultado se dirá algo. Pero pues no ha llegado, digamos, ese resultado. A ver, si como yo digo tal, ¿no? nada, porque 400 millones para la cantidad de lo que se hablaba es nada. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿No pasó nada en México? No pasó nada en el sentido de que no hubo
castigo, ¿no? ¿En dónde sí pasó? Bueno, en Panamá, por ejemplo, la firma de abogados mantiene alrededor de 6 casos abiertos, uno de los cuales guarda relación directa con el caso Lavallato en Brasil. Con el caso Lavallato, que es el que reventó a Lula da Silva. Exacto. Los socios Ramón Fonseca y Jürgen Musa estuvieron detenidos desde febrero, hasta hace unos meses. Salieron bajo fianza, el proceso no se ha terminado. Cada uno consignó una fianza de $500,000. Adicionalmente, también estuvo preso Edison Teano, uno de sus abogados principales. Él consignó una fianza de $300,000. Y está María Mercedes Riaño, otra abogada de la firma que estaba a cargo de la oficina de Brasil. Ella todavía no ha salido. ¿Cabe esperar que ahí adentro haya dinero de terroristas también, de organizaciones terroristas? ¿Algo se descubrió sobre el tema? Sí lo hay. Sí, ahí estuvo. Ellos, de hecho, hace como 2 o 3 años, hubo una publicación de la revista Vice que los vinculaba directamente con dinero de fondos terroristas ligados a Gaddafi, a Muammar Gaddafi, también a Bashar al-Assad de Siria y también otros grupos. Esos sí salieron y salieron publicados. Si ustedes fueran una autoridad de Hacienda, Edgar, ¿qué harías con esa información? Bueno, la información... Desde luego, una bien intencionada autoridad, ¿no? Y con ganas de servir a tu país y a tu pueblo. Digamos que la información es muy valiosa. Evidentemente el proceso es diferente a lo mediático, que eso también creo que es muy importante ubicar. Son ciclos distintos. Exacto. Son ciclos muy diferentes, pero esto pasaría, digamos, pues, por reformar una serie de leyes. Yo insistiría en este asunto que es delincuencia organizada y habría que tratársele como tal, porque de lo contrario, digamos, hay también una serie de mecanismos legales pues, que permiten que personas con dinero y personas con poder pues, puedan mantener juicios por mucho tiempo o ni siquiera llegar a tribunales. Entonces hay un asunto también de reformar ciertas leyes y de voluntad política. Tú le has seguido la pista a la unidad de investigación financiera, de inteligencia financiera del SAT, que es la herramienta del gobierno mexicano justamente para hacer estas investigaciones. ¿Sirve de algo esa unidad? ¿Ha hecho un buen trabajo? Uno, por ejemplo, como el que tú hiciste con los legionarios, o sea, de ese nivel de sofisticación. Yo creo que si tuviera buenos resultados, ellos se hubieran anticipado al asunto, y me voy más adelante, al asunto Odebrecht en México, donde está comprobado el uso de empresas fantasma, empresas pantalla. Hace poco determinamos una que se llama Blunderbus, que está ubicada en Veracruz, y esta empresa era la que era utilizada para triangular fondos desde el Caribe, Panamá, el Caribe y luego México. Y era una empresa que de alguna forma está vinculada con el gobierno de Veracruz y nunca la habían ubicado. Cuando nosotros lo expusimos a funcionarios de la PGR, un par de subprocuradores, se mostraron sorprendidos con el dato. Si la unidad de inteligencia financiera funcionara como debería, tendría que haber anticipado el asunto y alertado a la Procuraduría General de la República de este tipo de empresas. Claro. No nada más esa, es todo el asunto de Odebrecht, donde iniciaron de cero en PGR, a diferencia de otros países. Les cayó de sorpresa. Les cayó de sorpresa, a diferencia de otros países donde esto tiene 3 o 4 años. Me tranquiliza, si iniciaron quiere decir que ya están caminando. Y muy tarde. ¿Cómo va? A ver, tú has investigado el asunto. ¿Cómo va el caso Lozoya? Lozoya dice, no tengo nada que temer, nada de la información que se ha dicho me agrede a mí, que es el antiguo director de Pemex. ¿Cómo va ese asunto? ¿Y si hay alguien más perseguido por el asunto Odebrecht en México? Bueno, el asunto de Lozoya es muy peculiar porque en el documento judicial donde se le menciona, es un documento del caso Lavallato, donde dice el director de la oficina de sobornos de Odebrecht que a él le llegaron a pedir en noviembre de 2014 un soborno de $5 millones para el director de Pemex. Pero Lozoya se zafa diciendo, yo no lo pedí, lo pidieron a mi nombre. ¿Y quién yo lo no pidió estaba enterado. ¿Quién lo pidió? Ese dato no ha sido hecho público. Se supone que alguien muy allegado es el que solicitó esto a cambio de una obra. Pero no entregaron esos 5 millones. Eso no ha sido aclarado, ¿no? A ver, perdóname, ¿falta de voluntad de la PGR? Falta de voluntad. La prueba de la falta de voluntad es el retraso en las investigaciones.
¿Tú no crees que sea simplemente que no hay capacidad o que No, hay hay negligencia? falta de voluntad. Esto inició demasiado tarde. El asunto de Odebrecht se conocía desde 2013. 2014 explotó el asunto, siguió creciendo. Otros países lo tomaron, Perú, Panamá. A ver, yo sí te pido como extranjera, nos puede ayudar mucho tu mirada. ¿Por qué en otros países latinoamericanos sí pasan cosas? ¿Por qué el expresidente peruano está perseguido? ¿Por qué el presidente de Argentina tiene notas? ¿Por qué en Brasil se cayó todo el mundo? Digo, nada más falta que caiga Temer. Y aquí no pasa. ¿Tienes alguna explicación? Sobre todo ahora que estás presentando el libro y hablas con tantos mexicanos desesperados por el mismo asunto. Aquí pareciese que existiera una falta de voluntad política y voluntad judicial. Pero cuando es falta de voluntad es como yo hoy no tengo voluntad de levantarme de la cama. En Hoy Panamá, no tengo voluntad de salir a la calle. ¿Es como ese tipo de voluntad lo que falta? ¿O No, qué tipo claro de que no. voluntad dices? En Panamá, por ejemplo, el caso de Brecht en un principio sí tuvo algo de resistencia, pero los medios de comunicación jugamos un papel importantísimo porque no descansamos, no claudicamos y presionamos hasta el momento en que la misma procuradora fue a Brasil y firmó el acuerdo con los demás fiscales y hoy en día estamos esperando los documentos de las delaciones privadas, muchos de los cuales ya han sido filtrados y muchos de los cuales ya han revelado información sobre políticos panameños. A ver, ¿puedo traducir lo que estás diciendo? Estás diciendo que falta de voluntad de la prensa. No, lo ¿Tú crees que contrario. la prensa No. mexicana no ha hecho bien su trabajo? No, lo contrario. Tal vez el papel que juega la prensa dentro de cada uno de nuestros países es primordial para que las autoridades judiciales realmente hagan su trabajo. Insisto, Por Raúl, la prensa mexicana no le ha entrado. A ver, le ha entrado Mexicanos contra la Corrupción, le has entrado tú. Yo hace mucho que ya no leo una nota de Odebrecht en casi ningún medio. ¿Estarías diciendo que hay un problema de medios? A diferencia de otros países, la prensa de México se ha visto muy rezagada en el asunto. Es el gran escándalo de corrupción de Latinoamérica y México pareciera que no pasó nada. La prensa le ha pasado en blanco. Están esperando que haya un informe oficial para darlo a conocer. Igualito Cuando que esto Pegasus. tendría que ser un trabajo de investigación, un trabajo de rastrear, de ir a la par en forma paralela y siguiendo el ejemplo de otros países, de colegas de otros países. Y que tiene también, creo que ver con problemas de precariedad de la práctica del periodismo en nuestro país. Es decir, eso es trabajo de investigación. Entonces, muchos reporteros ni siquiera están en condiciones laborales de poderlo hacer. Y en algunos casos también esto lleva a dueños de periódicos donde ciertas noticias igual no tienen interés editorial. Hay varios casos, incluso se relata en el libro un caso que es interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, también los dueños de los medios no necesariamente comparten estas agendas porque en muchos casos puede afectarles directamente. Y entonces eso es importante también. En Panamá pasó, de hecho. En Panamá pasó porque los medios de comunicación que tienen dueños tenían miedo de perder los anuncios de Odebrecht, la parte publicitaria. En el caso de la prensa, para el cual nosotros trabajamos, es un medio sin dueño. Es un medio que se creó con una junta directiva y hay accionistas. Es una empresa pública en la Bolsa de Valores y nadie puede tener más del 1% de las acciones del periódico. Entonces la línea editorial es muy independiente porque no hay nadie que te diga, oye, no publiques eso. Entonces, esa es la razón por la cual la prensa de Panamá se montó en el tema de Odebrecht desde el día 1, invirtiendo años de investigación. A ver, entiendo bien el papel de la prensa, no objeto nada a lo que se dijo. Déjame ahora profundizar el lado de la Procuración de Justicia, las fiscalías. Es decir, ¿son mejores las fiscalías de otros países que la nuestra? Yo realmente no conozco profundamente la Fiscalía de México. Yo sí sé que las nuestras están llenas de defectos, pero al menos están llevando casos. Nosotros vemos a los procuradores de Panamá, a la procuradora de Panamá, firmando acuerdos con otros procuradores de la región para obtener documentación que el gobierno de Brasil le provea para saber exactamente qué fue lo que pasó en Panamá, a quienes se le pagaron los millones de dólares en sobornos que se pagaron. Lo mismo ha pasado con los fiscales, los procuradores de Ecuador, de Argentina, de República Dominicana. Ahí hay un acuerdo y ese acuerdo prevé la entrega de documentación. En Panamá hay casos abiertos y prueba de eso es que Jürgen Moza y Ramón Fonseca van presos no por Panama Papers, sino por Lavallato. Edgar, nuestra Procuraduría, Digamos frente a este que, caso, ¿dónde la pones? Pues
digamos, como en otros muchos casos, porque habría que pensar en lo que es Bahamas y todas estas redes que han estado saliendo, lo que nos muestran es la necesidad imperiosa de que haya una fiscalía independiente. Es decir, no hay independencia judicial, ni para investigar, y parece por las evidencias que tampoco mucha en la administración y procuración de justicia. Hay un ingrediente que es muy importante. En la mayor parte de los países donde Odebrecht corrompió no para obtener necesariamente obras, sino para cuestiones de campañas políticas. Hay un ingrediente político en este asunto. Despierta muchas suspicacias el retraso de México en el asunto sobre si no habrá detrás un trasfondo político, de que no quieren que se sepa porque a lo mejor hubo un financiamiento. La primera evidencia surgió en Veracruz. El dinero que transfirió Odebrecht lo transfirió justo en la campaña de Javier Duarte. Entonces, y cabe que OHL lo haya hecho también, cabe que IGA lo haya hecho también, es decir, que fuera un patrón similar donde la industria offshore sería parte de la ecuación. Y donde la autoridad prefiere mantenerse al margen porque se estarían pisando los callos, o sea, ellos mismos se estarían metiendo un balazo en el pie. Les agradezco muchísimo estas reflexiones, la discusión que detona este libro, decía Scott, de metaperiodismo, ¿no? Periodismo sobre el periodismo, sí. Sociedades peligrosas. Les entrego la voz para dar conclusiones. Comenzamos, Raúl, contigo. Bueno, una gran enseñanza que nos dejó Panama Papers, no solamente la investigación transnacional, el asomarse a los secretos financieros, sino además un gran ejemplo para el periodismo, que es el periodismo colaborativo. Lo hemos seguido como ejemplo de esto. En el caso Odebrecht, un grupo de periodistas de América Latina, de 11 países, nos hemos unido para hacer una cobertura transnacional, y esto es inspirado en este gran ejemplo de coordinación del Panama. Sí, en este mismo sentido, creo que hay un parteaguas en el propio periodismo. Esto que mencionaban, el modelo vertical ya dio de sí, el modelo de control de la información ya dio de sí. Entonces, estas nuevas tecnologías se estarán replanteando seguramente en los próximos tiempos la manera incluso de hacer periodismo y de conocerlo. Porque creo que estos soportes también están replicando de otra manera que hace 20 años hubiera sido imposible replicar. El periodismo global lo que te permite es que, pues si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Exacto. Entonces te obliga a hacerlo. Rita, conclusiones. Bueno, en la misma línea que el periodismo de colaboración es importante para poder alcanzar estos casos tan grandes, la colaboración judicial entre los países es igual de importante. Panamá, Brasil, Estados Unidos, Suiza colaboraron en el tema de Lavallato. También los demás países donde hay clientes de la firma Mossack Fonseca, donde se evadió impuestos, donde se lavó dinero, esos países deben recordar que el gobierno panameño, la Procuraduría panameña, se allanó las oficinas de Mossack Fonseca y se incautó de la base de datos completa. O sea que toda la información que los periodistas tuvimos, también la tiene el Ministerio Público panameño. Y definitivamente en la colaboración judicial entre los ministerios públicos de todo el mundo, ayudaría a poder tener una conclusión en este caso. Esta ultimísima pregunta, ¿tienes idea de quién filtró esto? Ni la menor idea. O sea, ¿no hay una sola sospecha? No. ¿Por qué alguien habría hecho esto? ¿Una secretaria del despacho? Mira, se dijo muchísimas cosas, pero nada conclusivo. Nunca lo sabremos. No, bueno, no sé. Es interesante. Todavía no lo sabemos. Esa es mi respuesta para todas esas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta participación. Ya lo sabe usted, Sociedades Peligrosas está publicado por Random House en su colección Debate. Vale oro, ¿eh? Vale oro porque sí, como se mencionaba en el programa, es el antecedente de una serie de casos que vienen, y poder entender bien cómo surgió Panama Papers nos va a ayudar a saber cómo vendrán el resto de temas y de investigaciones periodísticas similares. Próxima semana, miércoles, 10 de la noche, Espiral, Canal 11.